En el número 2, Venezuela. Cerca de la verdad. Venezuela Emergency Relief Democracy Assistance and Development Act. Verdad, por sus siglas en inglés. Es el proyecto de ley que fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y que, de concretarse, beneficiaría la construcción de la democracia en Venezuela e incrementaría de forma significativa el presupuesto de ayuda humanitaria para el país. En paralelo, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa de nombre Ley de TPS de Venezuela de 2019 que favorecería a miles de venezolanos en Estados Unidos con un presupuesto de ayuda humanitaria para el país. En paralelo, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa de nombre Ley de TPS de Venezuela de 2019 que favorecería a miles de venezolanos en Estados Unidos con un amparo inmigratorio o TPS, estatus de protección temporal. Oiga, ponga atención porque en este momento avanzan en Estados Unidos dos propuestas legislativas sobre Venezuela. Una está enfocada en restaurar la democracia en el país. La otra, en ofrecer protección a los venezolanos que han tenido que emigrar a este país, a Estados Unidos. Es decir, protección para los venezolanos que están aquí. El senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio encabezan el grupo bipartidista de senadores que presentan la conocida como Verdad Act. Es este proyecto de ley, Verdad Act. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó este miércoles ese proyecto de ley. La iniciativa constituye que, según sus impulsores, el esfuerzo más completo de Estados Unidos hasta la fecha para abordar la crisis venezolana. Verdad Act trata 4 puntos clave. Asistencia humanitaria para Venezuela. Lucha contra la cleptocracia. Apoyo a Juan Guaidó y reconstrucción financiera después de Maduro. Para frenar lo que el documento denomina como la cleptocracia del régimen de Nicolás Maduro, prohíbe otorgar y obliga a revocar visas a los familiares de los individuos sancionados. También insta al Departamento de Estado a trabajar con otros gobiernos para que estos impongan sus propias sanciones, al tiempo que autoriza levantar las sanciones a los funcionarios que reconozcan como legítimo presidente encargado a Juan Guaidó, siempre que no estén envueltos en violaciones o involucrados en violaciones a derechos humanos. Esa es una iniciativa. La otra propuesta de nombre Ley de TPS de Venezuela 2019. ¿Qué promueve? La promueve el representante republicano Mario Díaz Balart y el demócrata Darren Soto. Bipartidista también, por supuesto. La iniciativa fue aprobada este miércoles por la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Es el primer paso, está avanzando. Es un TPS, un estatus de protección temporal. TPS de Venezuela 2019. El TPS lo han tenido otros países, ¿no? Por ejemplo, Honduras, El Salvador, que eran programas de Haití, para poder trabajar temporalmente aquí después de calamidades en sus países. Por sus siglas en inglés se le conoce como TPS y ahora está avanzando para venezolanos en Estados Unidos. Con ese amparo migratorio, ¿qué pueden hacer los venezolanos? Residir legalmente y temporalmente en Estados Unidos, obtener permiso de trabajo y la posibilidad de viajar, de salir y entrar al país sin problemas. Ambas propuestas son aún proyectos de ley, que quede claro, proyectos de ley, pero van avanzando, eso es lo importante. Tienen que ser aprobados por ambas cámaras del Congreso y después la firma del presidente Trump para que se promulguen. Pero vamos a hablar más a detalle de esto, del TPS, que sé que hay muchos venezolanos que me encuentro haciendo Uber Eats, que me encuentro haciendo Uber, que me encuentro haciendo delivery, que me encuentro haciendo obra, que me encuentro en la calle haciendo lo que pueden aquí en los Estados Unidos. Así que pongan atención, porque muchos de los que conozco estarían felices de que esto ocurriera. Vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida a Jesús Reyes, es abogado experto en inmigración. Jesús, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Esto es algo que yo hace un año más o menos hablaba de que, bueno, ¿por qué no les dan un TPS a los venezolanos en los Estados Unidos? Claro. Y bueno, ya se ha cristalizado, va avanzando. Yo creo, tú me dices cuál es tu pronóstico, yo creo que va a llegar a ser aprobado. ¿Qué piensas? Yo pienso que estamos más cerca que nunca.
Primero, tenemos el apoyo del presidente interino Juan Guaidó apoyando esto y lo está haciendo oficialmente. O sea, ya su delegación dijo al presidente Trump, el cual le ha dicho que lo va a apoyar 100%. El presidente le ha dicho a él, necesitamos esto para los venezolanos que están en el exilio, en la diáspora. Primero. Segundo, existe una necesidad tremenda. O sea, una persona ahorita de Venezuela regresar a un país donde falta medicina, faltan alimentos, está al borde de una guerra civil. Pienso que es de lógica que el gobierno quiera ayudar lo que es al exilio venezolano. Estamos a un paso más cerca. Ahora, lógicamente, a veces las personas se desesperan. Como abogado de inmigración siempre escucho, pero abogados dicen que van a pasar el TPS, que van a pasar el TPS. Bueno, esto es una propuesta de ley, todavía no ha pasado nada, pero estamos al paso más cerca que ha pasado en los últimos meses, en las últimas semanas para la situación de Venezuela. Claro, lo que más ha avanzado, claro, en beneficio de los que están acá. En beneficio de los que están acá. Tenemos que recalcar también lo siguiente, los venezolanos es el grupo mayor de peticionarios de asilo en todos los Estados Unidos. O sea, tenemos personas aquí de muchos otros países que son mucho más numerosos, pero el número uno es Venezuela, y hay una razón muy obvia. O sea, es una situación que está atravesando este país suramericano bien grande. Yo como abogado y yo también como venezolano sé la situación que está pasando mi país y lo veo todos los días. O sea, literalmente todos los días veo personas desesperadas que quieren quedarse aquí, personas desesperadas que tienen que separarse de sus familias, saben que sus familias no tienen, comida, no tienen dinero, no tienen cosas necesarias para poder ayudar a su familia. Entonces es bien triste la situación, pero esto trae algo muy interesante. Justamente ahorita estabas hablando de la situación donde el presidente está restringiendo pues lo que es la inmigración. Y por otro lado tenemos un mismo presidente que ha dicho públicamente que va a apoyar al presidente Juan Guaidó y lo que es la transición venezolana. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el presidente Trump? Esta va a ser la prueba de fuego para él. Sí, porque hay quien podría calificarlo como contradictorio, pero a mí me parece que queda muy claro que la situación que es terrible, la de Guatemala, la de Honduras, la de El Salvador, los índices de pobreza, el desempleo, inseguridad, no se compara con lo de Venezuela. Eso es una realidad, aunque haya quienes traten de compararlo, es imposible. No entienden, ¿no? O sea, vamos a dejarlo claro ahí. Y sería entendible que, aunque sea un presidente que raya en lo racista, como nos decían los de Chirla, entienda un tema de dictadura, porque así lo define el gobierno de Estados Unidos, una dictadura venezolana. Ahora, déjame, yo creo que la gente está... aquí hay un fenómeno que yo he podido presenciar. Muchos venezolanos están llegando, por ejemplo, aquí a Miami. Entran de vacaciones, ¿no? Con una visa de turista B1. Correcto. Y dicen, bueno, tengo estadía por 2, 3 meses. Correcto. Voy a trabajar en lo que sea. Voy a juntar esos dólares para regresarme a Venezuela con esos dólares y allá le rinden esos dólares un montón, ¿no? Pero eso es ilegal aquí en los Estados Unidos. Correcto. Tú no puedes venir de vacaciones a trabajar y regresarte con dinero. Claro. ¿Qué pasa con los venezolanos que decidieron quedarse ilegalmente, están trabajando? Si se da este TPS, ¿pueden ajustar su estatus todos los que están aquí ilegalmente trabajando o que entraron y salieron varias veces para hacerlo? Claro, tuviéramos que definir lo que es la palabra ajuste. Para propósitos de inmigración, ajuste es cuando una persona ya puede aplicar a la residencia. Esto no se puede hacer con un TPS. Lo que sí va a brindar es una protección temporal. O sea, todas estas personas van a ser automáticamente acogidas, correcto, O sea, legalmente. el venezolano que está aquí legalmente con un TPS, si tiene las mismas características que el de Haití, el de El Salvador, el de Honduras, o sea, puede calmarse Sí, definitivamente. No me van a correr aunque estoy ilegal si pido el TPS. Cuando pide el TPS esa persona, fíjate que es tan impresionante cómo funciona el TPS que una persona puede tener hasta una orden de deportación. La persona puede que no tenga estatus, que tenga una orden de deportación, que esté en un caso de asilo. Muchas personas en Venezuela están pidiendo asilo en los Estados Unidos. Independientemente hayan perdido su caso o no, apenas pasen, si llegara a pasar el TPS, entonces ya el Servicio de Inmigración va a remitir un comunicado y entonces en ese momento ya las personas pueden aplicar. En el momento que tenga la persona el TPS, la persona, como dices, puede trabajar, puede manejar, puede viajar al exterior, pueden viajar a otros países. Lógicamente, si la persona está pidiendo también un asilo y la persona, lógico, es de Venezuela, y sí, ahí perdería todo
el caso. Solo hay unas cuantas personas que no pueden pedir el TPS independientemente de que, digamos, Venezuela sea asignado como tal país. La persona no puede haber cometido crímenes graves, la persona no puede haber cometido crímenes contra la humanidad o haber, digamos, violado los derechos humanos de otras personas. Sabemos que interesantemente han habido personas del gobierno que han tratado hasta de pedir asilo en los Estados Unidos. Esto es un tanto disgustante porque le hicieron mucho mal a personas sí, y ahora vienen aquí, ahora quieren zafarse. No, eso no se va a jugar ese juego acá. O sea, estas personas no van a poder ni aplicar un TPS ni siquiera un asilo. Pero si la persona lógicamente simplemente, como dice, está trabajando en Uber, aunque la persona está supuesta a tener un permiso de trabajo en los Estados Unidos, pero supongamos no lo tenga y trabaja, pase el TPS, esa persona nunca se va a meter en problemas porque estuvo trabajando un par de meses sin papeles. Eso no va a ser un problema para un asilo o tampoco va a ser un problema para aplicar un TPS. No se lo negarían. No se lo negarían por esa razón. Y todos estos venezolanos que están ilegalmente pueden con toda confianza decir, voy por el TPS. Claro que sí, pueden salir de las sombras y aplicar a eso o algún otro amparo que ellos puedan aplicar también. Ahora, te lo pregunto a ti como venezolano, porque aquí hay dos escenarios muy interesantes. Uno de ellos, el hecho de que se llegue a dar el TPS, hoy por hoy hay miles de venezolanos en los Estados Unidos. Correcto. Miami está lleno de venezolanos. Correcto. ¿No va a provocar mayor flujo del que ya hay? Es decir, o sea, ahora se arriesgan con todo y que no hay un TPS y están por acá. Y si dicen, bueno, TPS, se va a descolgar todo el mundo. Claro, lo interesante del TPS y cómo ha funcionado con otros países tales como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, Sudán, Sudán del Sur, es que cuando pasa esta ley, el Servicio de Inmigración indica hasta qué fecha ellos están dispuestos a aceptar aplicantes. Por lo menos, supongamos, pasa hoy, ellos van a decir, bueno, las personas que han estado en el país antes de febrero de este año son las únicas que van a calificar. Entonces, y se quedaría así. Toda persona que haya entrado después de esa fecha ya no calificaría. Entonces, eso es algo que lógicamente primero tiene que pasar la legislación y entonces en el lenguaje de la legislación ahí habla que el secretario de Homeland Security, de Seguridad Nacional, es el que va a poner, digamos, la carne, los detalles a este TPS. Y si es igual a los otros que han pasado, entonces ciertamente va a haber una fecha límite que va a prevenir que miles y miles de personas vayan a aplicar. Voy a hacer una pausa, pero te voy a poner un escenario, ¿no? Okay. Estoy tratando de pensar por los venezolanos que te dicen, a ver, Fernando, ayúdanos a entender. Vamos con eso. Si hay aquí un papá venezolano que está trabajando, sus hijos están allá en Venezuela. Correcto. Y resulta que cuando definen las fechas para poder obtener el beneficio del TPS, él califica. Entonces él dice, tengo el TPS. Él de alguna forma puede o no beneficiar a sus hijos en Venezuela y traerlos para acá. Me dices después de la pausa. ¿Sí? Hago una pausa, regreso. Jesús Reyes me acompaña, es abogado experto en inmigración y por supuesto es venezolano. Ya ven. Soy Ana María. Estamos de vuelta, Jesús Reyes, abogado experto en inmigración, me acompaña. A ver, estamos hablando del tema de la posibilidad de que se concrete el TPS para los venezolanos. Ya hay muchos escenarios, y uno que yo te decía es, aquí hay un papá que se vino para mandar dinero, para ayudar a la esposa, a los hijos, y dice, oye, Jesús, si aplico y me dan el TPS, ¿puedo ayudar a mi familia? ¿La puedo traer? ¿Puedo hacer algo? Claro. Entonces, eso me trae a un punto muy interesante del TPS. Es un amparo bien limitado. ¿Qué quiere decir? Cuando a una persona le dan un TPS, esa persona no puede pedir a ningún familiar. Esa persona solo por el TPS no puede aplicar a una residencia. De hecho, cuando a las personas, en todas estas veces que le han dado TPS, digamos, a personas de países centroamericanos y de África, solo ha durado por 18 meses. O sea, esto es un programa de asistencia migratoria temporal. No está supuesto a ser una amnistía ahora para los venezolanos o algún tipo de residencia general. Esto solo cubre automáticamente a todos los nacionales de un país por una situación, una crisis humanitaria como le está pasando ahorita Venezuela, una guerra civil. Ahora bien, mi consejo para las personas que nos están escuchando, que lógicamente tienen el TPS o digamos, si Dios mediante le dan el TPS a los venezolanos, que también traten de buscar otras alternativas, ya sea con una petición familiar.
una persona puede someter una solicitud de TPS y también someter una solicitud de asilo, que si es ganada pudiera conllevar a la Y residencia. si la pierde, sigue protegido por el Sigue TPS. protegido por el TPS. Claro, eso Claro. es como que el plan B, pero siempre ver otras mejores opciones. Ahora, por supuesto, y ojo, yo no estoy recomendando de ninguna forma que hagan esto, pero hay situaciones reales que se dan. Llegan a casarse con un estadounidense. Claro. Y entonces, al casarse con un estadounidense, ellos ya pueden verse beneficiados por la nacionalidad de la pareja, ¿no? Claro, sí, una petición conyugal. O sea, estás en uno- TPS, te casas con alguien. Claro, te casas, te pide un hijo, de hecho, una petición laboral. O sea, existen muchas maneras que una persona pueda arreglar su estatus, pero el TPS le provee a esa persona, digamos, la base legal para poder ajustar de otra manera. Perfecto. El hecho de que, yo quiero subrayarlo nada más para que quede claro y con esto cerramos, el hecho de que sea bipartidista en este país es muy importante. Lo que menos pasa en este país es que se pongan de acuerdo demócratas y republicanos. Es lo que menos pasa, es lo que menos pasa. ¿No? Es como que la norma, que no se pongan de acuerdo. Pero cuando un republicano y un demócrata se ponen de acuerdo, casi que la cosa está garantizada, ¿no? Sí. Jesús, un gustazo. Muchas gracias. Mil gracias a ti. Gracias por haberme acompañado. Es Jesús Reyes, abogado experto en inmigración. La posibilidad del TPS para los venezolanos avanza. Todavía falta, sigue siendo un proyecto de ley, pero va por buen camino. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana, muchas gracias.